a compartir, a que reflexionemos un poquito cuáles son las razones por las cuales esta Constitución fue borrada de la historia. La idea es invitar a que indaguemos cuáles son los argumentos, los cuestionamientos que se brindaron en su momento, como se brindaron con posterioridad, para justificar su anulación del mapa constitucional argentino. Para eso lo vamos a dividir en dos categorías: cuestionamientos de forma y de fondo, apuntando a una visión tradicional de la división del derecho. Y tengamos en cuenta previamente que estos cuestionamientos exceden el terreno puramente constitucional y se vuelca en la experiencia de gobierno del primer y segundo peronismo. También en todos estos cuestionamientos vamos a ver que están encerrados cuestionamientos al propio gobierno, no solo al texto constitucional. ¿Qué me pasa? No, esta es la Constitución, este es el artículo 30 de la Constitución, que es importante tenerlo presente porque esta fue la base del cuestionamiento de forma, ¿no? ¿Qué dice? La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, y la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Esto implica que nuestro sistema constitucional, para su reforma, prevé dos pasos. El primero, que se declare la necesidad de la reforma, y el segundo, que se elija una convención constituyente. Tengamos en cuenta que, como dice el constitucionalista Vidal Campos en su manual de Derecho Constitucional, esto se divide de la doctrina en dos etapas que se denominan de iniciativa y de revisión, que es una de las diferencias con el sistema constitucional norteamericano, de donde fue tomada este artículo, que prevé tres pasos. El tercer paso de la Constitución norteamericana es el de ratificación. Ahora bien, en la Constitución del 49, en 1948, el Congreso sancionó una ley, ¿no? Y en esa ley se declaraba la necesidad de la reforma, la que permitía los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones. Y posteriormente se sancionó otra ley donde se estableció la elección de convencionales que la montaron arriba de elecciones que se iban a dar intermedias de diputados y senadores para elegir constituyentes. Los resultados de esa convención, de ese sufragio, fue que el peronismo obtuvo 109 convencionales y el radicalismo la UCR 49, que quedó en minoría. Cuestionamiento de forma. ¿A qué me refiero con cuestionamiento de forma? Nos referimos al proceso, a la secuencia lógica, a los pasos, al camino que debe llevar, en este caso, una reforma de tal magnitud como es la Constitución Nacional, para poder generar la reforma integral o la reforma parcial del articulado. Moisés Levenson, el rusito de Junín, como le decía Evita. Tengamos en cuenta que hubo una sesión preparatoria el 24 de enero del 49, donde la minoría radical procedió a impugnar la legitimidad de la convocatoria. La defensa del bloque mayoritario estuvo a cargo de Sampay y de Rodolfo Valenzuela, que era ministro de la Corte, y la minoría estuvo a cargo fundamentalmente de Moisés Levenson, que acá vamos a ver. Como señalan sus biógrafos, Moisés Levenson fue sin duda la figura que mejor supo interpretar en ese momento las ideas de Irigoyen y de Leandro Alem. Nació en Bahía Blanca en 1907, hijo de una familia judía, por eso le decía Rosito de Junín. Él, si bien en un primer momento se inclinó por el periodismo, más tarde fue insertado a la política a través del radicalismo, y solamente ejerció dos cargos públicos, uno como concejal
de Junín, donde conoció a Evita, que, como saben, los más peronistas de acá de la sala era de Junín, Evita. Y el otro fue justamente el cargo de convencional durante la constituyente. Lo que vale la pena decir es que Moisés Levenson fue una figura destacada en su momento porque ocupaba el ala más democrática, más republicana del radicalismo, en contraposición al ala más dialoguista, más conservadora, dialoguista durante toda la década infame que convalidó toda la inserción de capitales extranjeros, de la corona británica durante la última década que se acababa de transitar. Junto con Balbín, Crisólogo Larralde, Arturo Illia, conformaba Levenson esta ala del radicalismo. ¿Qué plantea Moisés Levenson? Tres cuestiones concretas, que son los cuestionamientos de forma que se le adjudicaban, que impugnaban la convocatoria. Por un lado, plantean, fíjense, que debería haberse dictado una declaración y no una ley. Que la clásica, la más conocida, es que el radicalismo sostenía que cuando el artículo 30, que nada dice, como vimos recién, los 2/3 se referían a cada una de las cámaras y se referían a los miembros totales de las cámaras, que el artículo 30 no lo dice. Ellos dicen que se votó en ese momento, se generó quórum con los presentes, con la totalidad de los presentes, y deberían haberlo hecho con los 2/3, digo, de los miembros totales de la Cámara. Y la última era que no preveía la ley cuáles eran los artículos que se iban a reformar, sino que hacía una referencia genérica que permitía, como finalmente fue, hacer una reforma integral de la Constitución. Arturo Sampay. Antes de irnos a Arturo Sampay, vamos a revisar algunas cuestiones concretas que, digamos, finitas, independientemente de los tres cuestionamientos, la declaración versus la ley, los 2/3 de la totalidad de los mismos presentes y la no identificación de los artículos. Ellos decían que que se basaban en algunos precedentes de constituciones provinciales para decir que el procedimiento, y excluyendo el procedimiento de la Constitución de los Estados Unidos, para ratificar esta posición de que las terceras de las 3/4 partes deberían ser de los miembros totales de las cámaras. En otra de los argumentos se apoyaban en que los precedentes históricos anteriores a 1853 no habían declarado una ley, sino que, no habían dictado una ley, sino que directamente con una declaración había alcanzado. Y también uno de los temores del radicalismo era que luego, vamos a suponer, se discutía la reforma y después, como no se había previsto que la impugnación debía decidir la misma convención, no querían que la Corte vaya a judicializar, digamos, la reforma en el caso de que sea impugnada por el radicalismo, porque la Corte había sido sometida, la Corte de la década infame, de 5 miembros, 4 habían sido sometidos a juicio político y los 4 habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el mismo general Perón. Y finalmente dicen que rechazan las elecciones convencionales, rechazan que se vote, digamos, los convencionales por sufragio, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Planteaban con una buena calidad republicana como los caracteriza. Ahora, Sampay, digamos, para caracterizarlo mínimamente, Omar ya nos ilustró en su momento, en su turno, respecto de que Sampay era un hombre de gran formación clásica, filosóficamente identificado con el tomismo, era de una originaria militancia radical, luego se volcó al peronismo y
que, como sabemos, casi la totalidad de la reforma fue inspirada o es creación intelectual del mismo Sampai. Frente a los tres argumentos de Levenson, Sampai plantea que la diferencia entre declaración y ley es insustancial porque la ley también era una declaración. Y además todas las convenciones reformadoras anteriores fueron convocadas por sanciones que tenían forma de ley. Él se refiere a la reforma del después de la 1853, la de 1800 y la de 1898, también habían declarado una ley, y eso encontraba sustento en la mayoría peronista para sustentar la legitimidad. Después dice que es correcta la interpretación de que la representación de los 2/3 de los miembros del Congreso se relacionaba con los mismos presentes y no con la totalidad de sus integrantes, criterio que por lo demás era la que había imperado también las reformas anteriores, y que resulta innecesario detallar cuáles eran los artículos. Todo esto, ellos lo fundamentan porque el artículo 30 no lo dice. Adicionalmente plantean que la Constitución de los Estados Unidos, en su jurisprudencia, justamente mantiene este criterio. El criterio de que los 2/3 de ambas cámaras de los presentes dice, la jurisprudencia ha entendido que se refiere a los 2/3 en cada cámara e implica los 2/3 de los miembros presentes, la jurisprudencia de Estados Unidos. Las constituciones, por otro lado, dicen, las constituciones provinciales no son fuente de interpretación y como habíamos dicho en los antecedentes históricos, las reformas posteriores de 1853 se han declarado a través de una ley. Fíjense, Sampai dice, el doctrinarismo liberal hace del vacuo formalismo jurídico su forma de vida. Para él la legalidad es el valor supremo, porque al desterrarse la ciencia jurídica, la legitimidad moral de las normas positivas, la legalidad quedó como única legitimidad. Y por lo mismo, desde que el hombre y las comunidades deben sometimiento a los valores supremos, los pueblos eran para las constituciones y no las constituciones para la salud del pueblo. Con esto en una clara crítica a lo que él llama el vacuo formalismo jurídico, fíjense que esta impugnación del radicalismo se da ex post facto. Es decir, en 1948, 6 meses antes, en agosto, todos los radicales conscientes, digamos, lo impugnan en ese momento, la reforma, la votación y el quórum, también concurren a votación, concurren con sus listas de convencionales, de los cuales son elegidos, y el primer día que tienen oportunidad, que es en la primera sesión de preparatoria, ahí deciden tomar la decisión de impugnar la legitimidad. Fíjense que se retiran del recinto, no dan la discusión de fondo sobre la Constitución, efectúan una serie de alegaciones, que ahora vamos a ver, pero no se sentan a discutir la reforma, se retiran, sin más. Ahora bien, la minoría radical, los constituyentes radicales, siguieron cobrando sus dietas, sus emolumentos, desde agosto hasta que se reformó y se aprobó la reforma de la Constitución. Que todos los contribuyentes pagaron y esto, no se sentaron, digamos, a discutir para lo que habían sido votados. Por eso que entiendo que cometieron un error de gravedad institucional de dimensiones históricas al abandonar ese día el recinto. Luego lo volverían a hacer en 1957, como veremos, esta vez con un fin más noble, al negarse a formar parte de una reforma constitucional en un gobierno de facto que previamente la había anulado por proclama y que funcionaba sin Congreso de la Nación. Pero ya era tarde. Habían dejado esta indigna huella y habían dejado el huevo de la serpiente listo para que lo rompa. Pero los fundamentos fueron lo mismo. ¿Qué tiene que ver con esto, ¿no? Con esta crítica que se hacía a la propaganda oficial? A ver qué pensaba Jauretche, que Jauretche era funcionario en ese momento del gobierno peronista, venía de forjista, pero declarado peronista ni bien después del 45, de la irrupción de la revolución peronista. Fíjense, dice, se manejó la propaganda de manera masiva y pueril,
hasta hacerla irritativa, centrándola en los aspectos superficiales sin ahondar en lo profundo de las realizaciones gigantescas del proceso. Por ejemplo, se silenció una de las más grandes conquistas de la medicina social, la erradicación del paludismo. Por pequeñas preocupaciones de vanidad se hizo el juego a la política de la superestructura cultural. Así también se hizo de la doctrina nacional una doctrina de partido, y de la doctrina de partido una versión exclusivamente personalista, que en lugar de agrandar las figuras y suscitar emulación, provocara en el propio partidario una situación deprimente. Muy duro. Jauretche había sido muy crítico. Como saben, durante la segunda presidencia de Perón, abandona el gobierno con críticas a la burocracia que estaba más cerca del general y que había intervenido duramente en algunas líneas de gobierno que él consideraba desacertadas. Esto lo escribió en ese entonces. Es una dura crítica a esto que tenía que ver con la persecución a los medios. Pero fíjense que uno de los grandes maestros argentinos de Derecho Constitucional, que recién les cité, de hecho con su manual de 2 tomos, se estudia hoy Derecho Constitucional en todas las universidades del país, estudiamos nosotros, acá en Mar del Plata, en casi todas las cátedras. Estoy hablando de Germán Vidal Campos, falleció hace algunos años. ¿Qué dice sobre la Constitución del 49? Vidal Campos no es como Jauretche, Vidal Campos es un liberal, Vidal Campos tiene otra posición política. Pero es importante, es ilustrativo lo que dice Vidal Campos en su manual, que es el manual con que se estudia Derecho Constitucional, que es un poco la línea de qué es la Constitución del 49. Cuando dicen, ¿qué pasó en la Constitución del 49? Bueno, la Constitución del 49 instrumentó el totalitarismo y fue la culminación de un proceso revolucionario, y ahí lo reconoce, junto con, como es Mariano, Alperindón, que una vez producida la desconstitucionalización por la pérdida de vigencia de la Constitución del 53, procuró restaurar la identidad entre la práctica y la Constitución escrita, dando un estatuto acorde con la nueva doctrina que defendía el jefe de Estado. Es decir, se apoya en esta idea, digamos, imperante en ese momento de posguerra, de los grandes totalitarismos, de los grandes gobiernos centralizados, digamos, en un régimen político que tenía facultades omnímodas, lo caracteriza como totalitarista y define una constitución acorde con ese régimen y que estatuía esa identidad. Esta es la forma en que nosotros, cuando digo nosotros, digo abogados, recibidos en las facultades nacionales, en general abordamos la Constitución del 49. Por eso es que esto colabora en que desaparezca el derecho constitucional argentino, porque es un poco esta la visión, es la visión elucubrada, digamos, es una constitución elucubrada por un régimen, por un gobierno totalitario, donde se veían, digamos, conculcados los derechos, conculcadas las formas, digamos, de expresión libre, y, digamos, una constitución acorde era la del 49. Sigamos viendo las críticas. La posibilidad de someter civiles a jurisdicción militar. En la Constitución está previsto, esto es todo lo que soslayó Federico hace un rato, no es la misma Constitución. Este fue muy cuestionado con posterioridad. Lo cuestiona también Levenson, y plantea que los militares y las personas que le están asimiladas estarán sometidos a la jurisdicción militar en los casos que establezca la ley. Con lo que daba la posibilidad de someter al régimen militar a civiles. ¿Y qué diferenciaría eso, por ejemplo? ¿Hay alguna pena que los militares, que el régimen militar contemple, que no contemple el código? ¿Qué era, pero penal? un militar? Digamos, ¿qué había en el gobierno? Otros ministros que venían del ala militar, y en el gobierno estaba, digamos, muchos funcionarios públicos, era muy abundante, digamos, los funcionarios que venían del militarismo. Entonces, esto es cuestionable desde el punto de vista que hay una justicia para civiles y hay una justicia para militares. Si vos extendés la posibilidad de la competencia de la jurisdicción militar a civiles, el código militar es más estricto, prevé fusilamientos, prevé
una serie, digamos, eventualmente se pueden fusilar civiles. Claro, de prerrogativas que son mucho más duras y con castigos que no son, por ejemplo, todo el aparato recursivo que prevé la justicia civil no estaba previsto o está previsto de otra manera en el Código Militar, se conculcaba una serie de derechos, no hay ninguna duda. Otra cuestión que fue duramente cuestionada es la condena constitucional a los movimientos antisistema. Se mantuvo la ley de residencia, que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar inmigrantes extranjeros. Como saben, la ley ha sido sancionada en 1902 por Julito Roca, gobierno conservador. Durante el gobierno peronista, algunos se pronunciaron a favor de su derogación y un proyecto de ley ingresó en el Congreso. Fíjense que el mismo John William Cook, mientras se trataba su derogación, afirmó que la ley sería útil contra extranjeros indeseables y terminó votando por la negativa. Se estaba dividida la idea. Finalmente, esta ley, la ley de residencia, se usó como dicen los historiadores, como plantean algunos historiadores, contra activistas extranjeros, especialmente comunistas y nazis. Otros historiadores dicen que cobijó nazis también el régimen peronista y hay una discusión. Hay expulsiones notorias, digamos, a través de esta ley, que no vamos a hablar por razones de tiempo. También, por otra parte, en el marco de enfrentamientos frontales entre peronistas y antiperonistas, se produjo a un lado una fuerte persecución a opositores, en especial a los opositores comunistas, así como actos terroristas y movimientos golpistas por parte del sector de la oposición. En cuanto al aparato represivo, el organismo cuestionado por el gobierno peronista fue la sección especial de la Policía Federal, donde está documentado que se practicaron torturas. Algunas de las denuncias más comentadas involucran víctimas como el dirigente laborista Cipriano Reyes. Ustedes fíjense que el Partido Laborista fue el que incorpora, el partido más nutrido que incorpora en las primeras elecciones del 46 al peronismo, lo absorbe y después Perón quería evitar, digamos, que se denomine el Partido Laborista como funciona en Inglaterra y, digamos, armó un partido. Bueno, algunos que se oponían a esta absorción del peronismo por parte del Partido Laborista fueron perseguidos. Los Cipriano Reyes, hubo un caso famoso, un grupo de empleadas telefónicas que fueron perseguidas también y que fueron torturadas. El estudiante Ernesto Mario Bravo también, según documenta el historiador antiperonista Félix Luna. Entonces, los cuestionamientos de fondo y que se plantearon también en el seno de la Convención, más notorios, tienen que ver con el fortalecimiento del poder presidencial, la posibilidad de someter civiles a jurisdicción militar, la condena constitucional a los movimientos antisistema, la ausencia de libertad de expresión, la ausencia de independencia de los tres poderes republicanos, saturación de los mecanismos de propaganda oficial, persecución a opositores. Fíjense, digo, todas estas cuestiones son absolutamente atendibles y forman parte de cuestiones que hay que seguir revisando, hay que seguir pensando, hay que seguir documentando. Pero aquí cobra muchísima relevancia contextualizar y el primer encuentro, cuando Mariano hablaba cómo se llega a esta constitución, Rosas, Sarmiento, Dorrego, Urquiza, Pavón, Caseros, todos estos enfrentamientos totalitarios y federales, liberales versus conservadores, y ahora peronistas versus liberales y conservadores. El rol del imperialismo británico y del imperialismo norteamericano. Expuesto por Augusto, las falacias en torno a la construcción del Estado liberal versus el Estado intervencionista. En primer lugar, debemos destacar que estos eran los cuestionamientos más liberales, articulados por el radicalismo más democrático. El otro sector directamente se dedicaba a conspirar diversos golpes, muchos de los cuales fueron sofocados y fallidos hasta el 55. Por su parte, es bastante claro que la operación de estos últimos, aliados con las oligarquías nacionales y el imperialismo británico norteamericano, es instalar en Argentina la idea del peronismo como régimen totalitario y antidemocrático. Las razones de fondo eran otras, como veremos adelante. Además, estamos transitando el año 48-49, escasos 3 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Muy poquito. Todavía estaban muy frescas las consecuencias
de los totalitarismos, del nazismo, del fascismo, de las experiencias del socialismo real de la Unión Soviética, de Europa del Este, Asia, Stalin, Mao, el mariscal Tito, por nombrar algunos. Un nuevo orden mundial irrumpía, dominado por estas dos potencias. Como explicaba en la semana pasada Juan Agüero, democracia versus totalismo, comunismo totalitario, se revelaba también en suelo argentino. Si bien Perón no era comunista y estaba más cerca de lo que posteriormente sería el movimiento de países no alineados, con Nasser, Sukarno, Jawal Nehru, India, Egipto, Indonesia, Perón, en su traducción en el caso argentino, lo denominaba como la tercera posición. Es decir, no alineado ni Estados Unidos ni en la Unión Soviética. Este es el momento de líderes carismáticos, cuando mismo Perón, Getúlio Vargas, Lázaro Cárdenas en México, Perú, con Leguía. Generaba estados intervencionistas, estos movimientos que apelando al nacionalismo, a la reivindicación del pueblo y a la negación del imperialismo, se fungían como agentes integradores de masas y como respuesta a la crisis de los partidos tradicionales. Pero lo cierto es que estos liderazgos fueron necesarios en América Latina en la posguerra, así como Roosevelt lo había sido en la década anterior en Estados Unidos. De hecho, en el seno de la convención se planteó esta discusión. Y les voy a leer brevemente que en esta asamblea, la que comentábamos recién, antes de retirarse del recinto, en un momento del discurso, Levinson señala: en Estados Unidos, después de la histórica presidencia de Roosevelt, donde el federalismo garantiza los derechos del pueblo y evita la impotencia del Estado federal, el momento es interrumpido por un convencional de la mayoría que le dice: en Estados Unidos hay reelección presidencial también. Levinson agrega: la regla que limitó la reelección a 2 periodos de 4 años se impuso en 1947, cuando la democracia norteamericana advirtió que las circunstancias históricas habían sido superadas y que la reelección definida podría amenazar con un gobierno fuerte y opresor de las libertades norteamericanas. En ese momento, lo interrumpe Sampaio, quien expresa: en Estados Unidos puede elegir por tercera vez a su presidente Roosevelt, en caso de que sea necesario para la salvación del país, a lo que le responde Levinson: eso abona mi tesis, señor convencional, porque si habiendo existido un solo caso, un caso tan evidente de necesidad de la conciencia del pueblo norteamericano, que resolvió suprimir las reelecciones, esto demuestra cuál es el sentido y la fuerza de los principios constitucionales. Sampaio responde: como allí, también aquí, podrá ocurrir que después de la reelección de Perón tuviéramos que poner otra vez la prohibición de reelegir. Levinson replica: es decir, que se trata de una reforma constitucional que no es permanente, sino que se adecua a las necesidades del presidente de la República, que nos está presidiendo desde decisión. Otro convencional interrumpe y dice: porque es un caso excepcional como el de Roosevelt. Levinson responde: a confesión de parte, relevo de prueba. La mayoría, por la voz de su miembro informante, ha declarado que la reforma de este artículo se hace para Perón, que era lo que nosotros sosteníamos ante el pueblo argentino. Y culmina su discurso con estas palabras: el propio miembro informante de la mayoría ha confesado ante la conciencia argentina que la Constitución modifica en el artículo 77 para Perón con el espíritu de posibilitar la reelección. La representación radical desiste de seguir permaneciendo en este debate, que constituye una farsa. Muy bien, aplausos, y se retira. Ese es el momento en que se retira del recinto. De esta manera concluyó la participación del bloque de la minoría. Ahora, pasando al limpio. La propia Constitución norteamericana no establecía la prohibición de la reelección sino hasta la muerte de Roosevelt, en el 45. Lo que por un lado evidenció el temor del establishment al New Deal, con el rol de interventor del Estado, pero que ningún jurista se animaría a sostener que hasta ese momento dicha norma era antidemocrática. De manera que la idea es que tanto Argentina como Norteamérica, circunstancias urgentes requieren medidas excepcionales. Y, digamos, este era un proceso histórico en donde entendíamos que se requerían medidas excepcionales. Fíjese que con gran claridad Scalabrini Ortiz manifestó en alguna oportunidad que los hombres siguen a los hombres, no las ideas. Las ideas sin encarnación corporal humana constituyen entelequias que pueden disciplinar perfectamente a los filósofos, pero no a los pueblos. También el propio Zaffaroni, hace muy poco, reconoció en referencia a nuestro presidencialismo que necesitamos un sistema de gobierno que nos permita en el momento de debilidad, en los lideratos,
poder superar la crisis. El líder político, y no digo el gran líder político, me refiero al conductor político, a veces existe y a veces no existe. Una constitución, con un presidencialismo como el nuestro, corre el riesgo de que de repente nos encontremos con alguien en una posición ejecutiva que no tenga capacidad para ejercer. Ya nos pasó y puede volver a pasar. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuándo me dijo? Ayer. Exacto. En una entrevista. No, esa es la entrevista que le hicimos para el seminario. El propio, y acá hay un dato muy llamativo. Fíjense que 3-4 años antes de morir, Sampaio planteó un contrapunto, que es importante que lo pensemos también de cara a la discusión. Dice Sampaio en Constitución y Pueblo, en el año 73, que muere el 77, la reforma constitucional de 1949 no organizó adecuadamente el predominio y el ejercicio del poder político en los sectores populares. ¿Por qué? Dos fundamentos que respalda el enunciado. Primero, porque la confianza que los sectores populares triunfantes tenían en la conducción carismática de Perón era muy fuerte. Y en segundo lugar, el celoso cuidado que el propio Perón ponía para que no se formara paralelamente al gobierno legal un poder real de esos sectores populares. Es decir, esta reforma constitucional que tuvo su versión en la constitución formal, dentro de la ley, y en la constitución real a través de la praxis, la traducción práctica política de lo que pasaba en el país en ese momento, tuvo la debilidad de no poder generar quizás una posibilidad, digamos, como planteaba recién Fede, un gobierno más plebiscitario, de una posibilidad, digamos, de poder recurrir a algunos mecanismos de democracia semidirecta, por ejemplo, como están previstos hoy, de poder impugnar algunas decisiones, es decir, de un poder, digamos, y esto es cuestionable, y esto se puede debatir, pero la tesis acá de Sampaio es que, por un lado, los sectores populares confiaban ciegamente en la conducción de Perón, y por el otro, Perón no había dado las herramientas suficientes a propósito, por miedo a que tener un gobierno paralelo, porque él lo dice después del 55. Es fácil armar al pueblo, pero es muy difícil desarmarlo. Y eso tiene que ver con esto. Remata diciendo, el gobierno iba a mantenerse hasta que la oligarquía cautivara a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Cuestión, ¿qué fue lo que pasó? Me voy a tomar 10 minutos más para terminar la exposición. Respecto a los otros cuestionamientos, en primer lugar, una pequeña defensa oficiosa sobre la propaganda o los medios de comunicación oficialistas. Debemos recordar que el primer canal de habla hispana lo lanzó Perón. El primer canal de habla hispana lo lanzó Perón en 1951, el 17 de octubre de 1951. Y después del golpe del Estado del 55, fíjense que le abre el mercado a las cadenas de televisión norteamericanas. De hecho, todos los nuevos canales privados tenían en sus comienzos un padrino americano. La ABC, o la ABC, el canal 9. La NBC, el canal 11, y la CBC, el canal 13. Eran proveedores exclusivos de tecnología y contenidos extranjeros. O sea que, por un lado, la nacionalización de los medios, digamos, la promoción de medios estatales no era tan desacertada. Finalmente, debo decir que estos aspectos negativos de orden institucional contrastaban abiertamente con en materia de derechos de garantías constitucionales, como planteaba Fede recién, con lo cual no voy a mencionar, pero con respecto a la condena constitucional de movimientos antisistema, era una marcada tendencia en la época, inmediatamente posterior a la guerra, y es una cuestión todavía cuestionada, y que, digamos, que es difícil resolución en los estados modernos de qué hacer con aquellos que cuestionan. De hecho, el delito de sedición todavía está previsto, los delitos constitucionales siguen vigentes. De hecho, creo que a Cristina Fernández de Kirchner
la acusan de traición a la patria, que es un delito constitucional. No. Justamente. Esto ya lo habló Federico, el habeas corpus, la ley penal más benigna. Finalmente, en referencia a la competencia militar, que preguntaba Omar hace un ratito, cabe decir que se hizo un uso muy moderado. Nunca se ejecutó una sentencia de muerte en vigencia de esta Constitución, y que estuvo 6 años en vigencia. Lo que sí se había hecho en los años 30, y sí se hizo durante la Revolución Fusiladora. Quiero decir, el peronismo nunca fusiló a nadie. Les voy a leer una cita muy elocuente que es muy importante para tener en cuenta. Los enemigos del gobierno del general Perón, decía Scalabrini, son de dos clases. Unos lo fueron por sus errores, otros por sus aciertos. Los primeros merecen respeto, los segundos desprecio. Los primeros fueron enemigos por la forma personal con que ejerció el poder. Y acá están las críticas también, de Serrano. Por su origen militar, por su propaganda excesiva que recordaba demasiado a los dictadores europeos, por su limitación de la libertad individual, por la coacción ejercida sobre los partidos opositores, o porque con esa oposición defendían sus intereses personales que deben ser siempre sagrados, mientras no se opongan a un más alto interés nacional o social. A último momento se agregaron los heridos de sentimientos religiosos. La rebelión potencial de todos estos ciudadanos merece respeto. Pero hubo otro tipo de opositor. Fue el opositor a los aciertos del gobierno del general Perón. El enemigo de la industrialización, el enemigo de la asunción del manejo del crédito y su utilización posterior en beneficio de la diversificación de cultivos, como el arroz, el té, el olivo y la pequeña ganadería de chacras. Son los enemigos de la apropiación del Comando del Comercio Exterior, que estaba y ha vuelto a estar monopolizado por los frigoríficos Ibún Gibor y sus acólitos. Son los enemigos de la nacionalización de los ferrocarriles y de los teléfonos, que ahora está tratando de volver a entregar al extranjero. Son los enemigos de que la Argentina tenga una política internacional propia, los enemigos de los tratados comerciales que abrían amplias perspectivas al comercio exterior argentino, los enemigos, en una palabra, de todo cuanto esfuerzo tendiera a sacar a Argentina de la innoble posición de la factoría inglesa, en que indebidamente yacía. Dicen que todas estas instituciones y esos actos eran de índole totalitaria, con cuya calificación solo muestran su ignorancia o su mala fe, porque análogas organizaciones existen en todos los países civilizados. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Europa. Acá lo plantea con muchísima lucidez, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses de los cuestionamientos? Sí. Es como extraño que se cuestione que esto también, en el contexto de la reforma de la Constitución, se diga que la Constitución o que la reforma es totalitaria, porque justamente una de las cosas que caracteriza a un Estado totalitario es la suspensión de la Constitución. El caso paradigmático es el Estado nazi, que estuvo desde el principio con un estado de excepción, y así es como gobernó, o sea, básicamente con la suspensión de la Constitución. O sea, en realidad a nadie con dos dedos de frente se le ocurriría que un Estado totalitario promulgara una Constitución, es lo último que le interesa. Pero fíjate cómo esa idea pegó, digamos, y sigue hoy vigente. Y es cuando se enseña hoy derecho constitucional. Es cierto eso, pero me asombró eso, porque si vos podés sostenerlo en términos de la propaganda y otros recursos que técnicamente son más asimilables a los estados totalitarios. Pero justo en la Constitución es un argumento pésimo, como un argumento de alguien que no sabe nada de cómo funcionaba la Constitución. Pero no son ingenuos, claramente es una operación de dos movimientos, de legitimar para imponer. Deslegitimás para imponer. ¿Imponés? O sea, lo que plantea muy bien acá Scalabrini Ortiz, por eso me parecía relevante citarlo, es había quien estaba criticando y él, digo, les da la posibilidad, les otorga legitimidad a esos argumentos, por la propaganda, por todo lo que implicaba la concentración de poder, por la persecución a opositores, por todas estas cosas que veíamos. Pero digamos, fíjense que todos esos argumentos, digamos, de la mano de pensar en un régimen totalitario, se usaban como segundo movimiento para legitimar esto, el bombardeo. 3 meses antes, bombardeó el ala con capitales civiles y capitales extranjeros, intervino claramente la Embajada de Estados Unidos, porque muchos de los aviones que pilotaron
esta parte de la Fuerza Aérea, esta parte de la Fuerza Aérea que había se había cuartelado, que había originado esta sedición, eran aviones que le había facilitado el gobierno norteamericano, con capitales de la burguesía nacionales que no han sido considerados, que se habían peleado con Perón y se habían exiliado en Uruguay, se habían exiliado en algunos países vecinos, posibilitaron un bombardeo a civiles, donde hubo más de 308 muertos, más de 700 civiles heridos. Como saben, una vez en el poder, el gobierno, y acá entra la pregunta de Omar, disolvió el Congreso Nacional, separó de sus cargos a los jueces de la Corte y declaró en comisionato del Poder Judicial. Asumió facultades legislativas e intervino en todas las provincias y las universidades. Eso no era totalidad. No, eso era democracia. Pero también declaró proscrito al partido peronista, inhabilitó ejercer cargos políticos, intervino en la CGT, suspendió la ley de asociaciones profesionales, resolvió seguir juicio por traición a la patria Perón y los legisladores, por haber sancionado y ejercido la suma del poder público. Digo, lo que me asombra es que todavía en la Facultad de Derecho se enseña algo con ya no es un sesgo, es directamente una falacia. O sea, vos podés tener un sesgo con respecto a cómo enseñas algo, pero decir que no se enseña tal constitución porque es claramente totalitaria, bueno, eso es falaz, digamos, es un argumento falso. Y termino. Esta es la proclama con la que se declaró anulada y se promovió la vigencia de la anterior con las reformas del 60, 67, 80 y el 88. Fíjense, acá dice, en las directivas básicas, el gobierno provisional de la nación ajustará su acción a la constitución que se declara vigente en tanto y cuanto no se oponga a los fines de la revolución, enunciados en las directivas básicas. O sea, está vigente la Constitución del 53, pero en tanto no se oponga a las directivas básicas del 7 de diciembre del 55. Y como plantea Sampaio otra vez en Constitución y Pueblo, que decía, el párrafo fundamental de estas garantías, de estas directivas, dice, crear sobre la base del respeto y la garantía de la propiedad privada las condiciones propicias para la inversión de capitales extranjeros. Otra vez, y ya voy terminando, dice unos años después Scalabrini, ¿no?, en Bases para la Reconstrucción Nacional, se arguye que la Constitución argentina no es democrática ni republicana, porque permite la reelección del presidente y se hace caso omiso que la Constitución norteamericana, de donde está copiada la nuestra, en su mayor parte también acepta la reelección de los presidentes. Pues la laraca que se alza en torno a la reelección es una coartada de disimulo. Allí no están los huevos del tero. Es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y dejar a los que buscan sus huevos. Es el artículo 40 el que se quiere eliminar. No es el que se refiere a la reelección del presidente. ¿Qué apuro había para modificar un artículo que recién tendría aplicación dentro de 7 u 8 años? Dice otra cosa, pero vamos a dejar de leer así. Ya concluimos un poquito. En el decreto 38 que declara la necesidad de reformar la Constitución, se convoca a elegir constituyentes, y fíjense que la Convención tuvo la única misión de consolidar el decreto derogatorio de la reforma del 49, y se opusieron partidos de raigambre popular como el Radical del Pueblo, el Socialista Demócrata, Progresista y Comunista. Se opusieron a restablecer el artículo 40, introducido por la reforma del 49, y la Comisión se disolvió en el año. No obstante, justo esta convención, y aquí sí tiene vigencia lo que planteaba Omar, se regresa a la Constitución del 53 con un único agregado, que es lo que estudiamos en la Constitución, en el Derecho Constitucional en las facultades argentinas, que es el 14 bis. Ahora bien, la academia, los juristas y gran parte de las facultades de Derecho enseñan que el artículo 14 nace el derecho a la protección constitucional de la seguridad social en Argentina. Como vemos, esto no es otra cosa que una de las grandes falacias históricas del constitucionalismo argentino. Es necesario advertir que el 14 bis lo que hace es eliminar lo organizacional. Es decir, todo aquello que planteaba Perón en la comunidad organizada para dar lugar a lo prestacional, como planteaba Juan en la comunidad organizada. Efectivamente, todo el marco constitutivo del trabajador y del trabajo, su centralidad como sujeto social, la titularidad de recursos naturales que garantía el acceso al bien común, es derogado. Como remedio social se incorpora el artículo 14 bis a la vieja Constitución liberal, que limita los derechos sociales del trabajador al pago de una prestación. Que si es activo, será el salario mínimo vital y móvil. Y si es pasivo, serán las jubilaciones y pensiones móviles.
agregando una enunciación de derechos que nacieron muertos. Fíjense que el artículo 14 bis dice que los trabajadores tendrán participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Más nunca se aplicó. Respecto a la incorporación del derecho de huelga, y ahora sí vamos terminando, incorporando que se incorpora en el 14 bis y no está en la Constitución del 49, Sampay dice: el derecho de huelga es un derecho natural del hombre en el campo del trabajo como ley de la resistencia a la opresión en el campo político. O sea, no lo incorpora porque entiende él que es un derecho natural como lo es la resistencia a la opresión. No hace falta incorporar el derecho positivo, dice. Atenta otra vez contra esa idea de comunidad organizada. El pueblo es titular constitucional de la riqueza común y el trabajo ocupa la centralidad del tablero. Como organizador de la comunidad, por eso aparece contrarrevolucionario, hacerse huelga a sí mismo, plantean los defensores. Años después la Revolución Cubana, con argumentos parecidos, sostendría lo mismo. Bueno, además está decir todos los logros del peronismo: los ferrocarriles, el petróleo, el gas, los teléfonos, el correo, los telégrafos, todos los servicios, los puertos, comercio exterior, la mitad, todo Estado Nacional. La Argentina se había industrializado, producía tractores, digamos, el segundo PBI del mundo. Qué sé yo. Particularmente los trabajadores gozaban del más avanzado sistema de distribución de la riqueza y de beneficios sociales. 18 años de proscripción del peronismo. Un gobierno militar, después uno radical y conservador, periodo, ¿no? Militar, Revolución Libertadora, autodenominada, Leonardo, Aramburu, Frondizi, Guido, Ilia, Onganía, Leviston, Lanuse. Cámpora, Lima. 73. Ganan las fórmulas peronistas hasta el suceso de Seiza, Cámpora. Cámpora se ha presionado a renunciar, como saben. Después de Seiza, 40 días después, asume Perón con el 61,85% de los votos. Luego de 18 años. A partir de esa actuación se cuestiona la Constitución del 57. Acá hay un cuestionamiento posterior. Perón jura sobre la Constitución del 57, sobre esta Constitución que incorporaba el 14 bis a la vieja Constitución liberal del 53, jura sobre esa Constitución. Entonces, mucho que decía. Si Perón defendía la Constitución del 49, ¿por qué juró sobre esa Constitución que estamos viendo que estaba absolutamente deslegitimada? Total, vamos, hay defensores, vienen foro para la vigencia permanente de la Constitución del 49 que todavía hoy siguen meditando esa cuestión, entendiendo que sigue vigente la Constitución del 49. Tengo aquí la transcripción de dos discursos elocuentes que nadie cita nunca y que reflejan no solo la vocación de Perón de reformar la Constitución sin demora, sino que revelan el aprendizaje de los 18 años de exilio en relación a aquella frustrada reforma. Dos cosas. Hay un aprendizaje acá de Perón. El primero se da en la Casa Rosada, en el 73, y dice: la Asamblea Constituyente que reforma la Constitución de la Nación Argentina debe ser, esa es mi idea, dice Perón, una reunión de personas en la que ninguna sea más que la otra, en la que no interese que no represente una mayoría o una minoría, en la que se llegue a un acuerdo en el que todas las opiniones estén representadas. La elección debe ser proporcional, no será una elección. No es una elección por una mayoría y una minoría, la haremos proporcional. Para que todo el mundo esté representado, aunque sea por uno, para que se colabore en eso. Lo que queremos hacer es un nuevo acuerdo de San Nicolás para que dure un siglo y medio como el anterior. En cuanto a las modificaciones orgánicas, esto es una cuestión privativa de la constituyente, no nuestra. Nosotros tenemos una base, la del 49, que es una reforma del 53, agregando todas las facetas sociales de la que carecería esta constitución, porque había sido redactada en una época en la que lo social no contaba, solo lo político se tenía en cuenta. Pero la evolución del mundo nos ha llevado a que ahora casi no se tenga en cuenta lo político, sino lo social. Tenemos que hacer una constitución que responda a esa evolución, que piense en el mundo, quizás antes que comience el siglo XXI. Se habrá integrado en un universalismo indispensable, porque la evolución nos lleva a eso. Esto habrá que pensarlo profundamente si queremos que esa constitución nos sirva para muchos años, pensando que en la estabilidad de la constitución está la libertad de los pueblos, que solo son libres si se deciden a ser esclavos de una constitución que todos respetan y entienden.
o sea, cuando había aprendido de la reforma, de la fallida reforma en 48, 49, de la minoría radical, y por otro lado había entendido que había que inmediatamente llamar a defender la Constitución. Yo hasta acá termino la exposición. Les quería simplemente dejar una filmina. No sé si tienen presente estas frases que son hoy son bastante populares. Dice Churchill en la de arriba, que no se lee bien: no dejen que Argentina se convierta en potencia, arrastrará tras ella a toda América Latina. Esto fue pronunciado en Yalta en el 45, en esa reunión entre Roosevelt, Churchill y Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que se habló ahí mucho no se difundió nunca, pero evidentemente hicieron un reparto de algunos intereses estratégicos. Y en el otro, en el de abajo, dice: la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación del orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Este discurso fue dado en la Cámara Baja, en la Cámara de los Lores, en la Cámara de los Comunes, digo. Y esto defiende esa idea de que toda política es esencialmente política internacional, mucho más ahora, ¿no?, vigente en un momento vertiginoso de globalización, donde aparecen las injerencias de terceros estados a través de servicios de inteligencia, como podemos ver en Argentina, a través de intereses del Estado de Israel, en Comodoro Pi, a través de distintas injerencias en el Poder Judicial, en el Legislativo, en los medios de comunicación, de manera que siempre Argentina se disputa como un interés estratégico y un enclave estratégico para toda la región. Muchas gracias. Argentina en el 55 exportaba aviones, exportaba autos al propio Estados Unidos. Tenía un serio problema de tecnología, tenía tanto avance tecnológico que Argentina, Estados Unidos tenía un serio problema, ¿no? Por eso viene un poco más allá de todo este trasfondo, y lo que quedó probado muy ampliamente en la historia, ¿no?, en las publicaciones posteriores, el colaboracionismo que tuvo en el país Estados Unidos. El colaboracionismo siempre tuvo, Jauretsch lo llama, ¿no?, cipayos. Hay una raza de cipayos acá en el país, pero que declaradamente, consuetudinariamente, siempre han colaborado con... Fíjate que Churchill dice imperio, no sé si están leyendo ustedes, imperio inglés. Sí, por favor. Y ya en el 55 no existía el imperio inglés. Churchill está hablando de un sueño que quiso continuar siendo Inglaterra. En el 55 había un solo mandamás en el mundo, Estados Unidos. En todo el hemisferio, seguro. Estados Unidos era el imperio, no el imperio inglés. Quiso decir, tal vez anglosajón, bueno, no el inglés. El inglés estaba quebradísimo. Inglaterra no existía en el 55. Como hoy existe solamente como potencia financiera, el mercado financiero. ¿No? Inglaterra es el mercado financiero, sin duda. Pero lo que hace Churchill, fíjense que Churchill se constituye en uno de los más grandes, en los términos de Churchill, tirano, ¿no? Si lo quiere decir tirano, aquel hombre poderoso que genera voluntad, ¿no? Churchill fue uno de los hombres. De Gaulle fue en Francia lo mismo, por periodos sucesivos. ¿Cuánto tiempo gobernó De Gaulle en Francia? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo gobernó? ¿Y qué pasa? ¿Era tiranía? ¿Era Quinta República. ¿Qué era? No, eran líderes, eran grandes líderes de su pueblo. Eran, ¿no?, esta personalidad fuerte, ¿no?, como fue Roosevelt. A Roosevelt fue la única vez que se le permitió, ¿no?, en Estados Unidos gobernar, sobre toda esa cantidad de periodos que gobernó, ¿no?, con prácticamente una totalidad del poder se le dio a Roosevelt. Eso tampoco no se dice en la historia
el constitucionalismo, en el derecho. El derecho son relaciones de poder, punto. Lo dijiste vos, lo dijo Mariano, relaciones de poder. Que lo ponemos en un escrito, lo ponemos en una norma, ¿no? Pero básicamente, y en Estados Unidos lo tienen bien en claro eso. La ley es lo que se interpreta de la ley. La ley es lo que se interpreta de la ley. Lo planteaba Fede hoy también. Lo dice claramente la nueva jurisprudencia de Estados Unidos. La ley es lo que se interpreta de ella, no lo que dice el texto, sino lo que se interpreta de ella. Con lo cual, ahí claramente es una relación de poder. El intérprete es un intérprete desde el poder, con su ideología, ¿no? Con su... Todos estos personajes, ¿no? Que esta denigración que se hace del peronismo en Argentina, ¿no? Que viene de la mano de este cipallismo, ¿no? Histórico, ¿no? Trascendental, con gente que ha colaborado, ¿no? Hoy lo tenemos prácticamente, ¿no? Se va esclareciendo ¿no? Este tema de los medios de comunicación, ¿no? Toda esa... Pero el problema era esa Argentina del 55 que había llegado a un nivel tal de desarrollo que se hacía muy peligrosa, pero muy peligrosa, ¿no? Por eso se atacó tanto el Mercosur después, ¿no? Porque la unión de Argentina a Brasil le hacía dos países, Lula y Kirchner en Argentina, era prácticamente la unión de esos dos países hacía autosuficiente toda la región. No hacía falta más nada por fuera de esos dos países, ¿no? En tecnología, en industria, en producción, la potencia que significaba Brasil, la potencia que significaba Argentina, en ese momento, ¿no? En tecnología y demás. Ahora, esto fue partido por el imperialismo siempre, ¿no? Porque esta unión, obviamente, ¿no? Siempre fue una, ¿no? El ALCA fue ese intento de partir en dos, ¿no? Esto, bueno, ahora lo lograron de todas maneras con estos presidentes, con estas figuras, estos títeres, ¿no? Que quieren Estados Unidos en la región. El presidente argentino da lástima, el presidente de Paraguay da lástima, el presidente de Colombia da lástima. Da lástima, a uno le causa lástima un país latinoamericano, hermano, pero son títeres, como fue Japón después del 45, ¿no? Japón, un títere, absolutamente títere, ¿no? Y esto es la construcción de este imperialismo. Bueno, pero perdieron una guerra mundial. Sí, Digo, claro. Y la ley es lo que dice el imperialismo, la ley es lo que dice el imperialismo y lo que interpreta a través de estos cipayos, ¿no? Que, de alguna manera, bueno, manejan los medios, ¿Cómo es posible que lleven a capacitación a medio Poder Judicial argentino a Estados Unidos a capacitarse? No hay otra, no pueden ir a Alemania, no pueden ir a, no sé, a Finlandia a capacitarse, no, tiene que ser Estados Unidos, tiene que ser, le falta poner West Point nada más, ¿no? Pero van los jueces, van los fiscales, van, ¿no? Pagan el Congreso de Estados Unidos, pagan los fondos especiales para llevar nada más. O sea, es una barbaridad, ¿cómo no? De alguna manera, esta historia, ¿no? El peronismo lo que tiene que fue un movimiento fuerte, sigue siendo un movimiento muy fuerte, y eso genera un problema enorme, ¿no? Enorme. Bueno, en 2015 estuvimos a punto, estábamos exportando software de vuelta estábamos exportando software. sí. Hoy está quebrada la mitad de la industria de vuelta, la mitad de la industria, ¿no? La mitad. Pero la capacidad instalada de alguna manera está intacta, o sea, estamos para retomar. Nos pasó como digamos, la dictadura del 76, ¿no? La dictadura del 76 comienza con un país intacto desde el punto de vista productivo. Obviamente Martínez Oro lo desmantela, ¿no? Pero estaba intacto, eso es el peronismo. El aparato productivo, la estructura. Y bueno, y ese es un poco el problema de esto, de imperialismo, ¿no? Sí. Vale mucho tu aporte, Juan. No, siguiendo lo que decía Juan, hay de esta idea de los cipayos, hay un texto de Perón que no es tan conocido como Conducción Política o la Comunidad Organizada. Perdón, después le mandamos el certificado. Bárbaro. Muchas gracias. Chao, Javier. Chau, nos vemos. Que lo escribe en el 57 en el exilio Perón, que se llama Los Vendepatria, que lo adquirí hace poco revisando ahí en una librería. Y ahí en Los Vendepatria, o sea, siguiendo la idea esta ahí le hace todo un análisis de cómo cambia la estructura productiva del país, cómo vuelve nuevamente luego del golpe del 55 a repartirse en esto que Moreno hoy habla de las 1000 familias, ¿no? O sea, que tiene un correlato histórico fundamental. En esta idea que planteábamos en la primera clase de estas dos peladuras de la víbora, ¿no? Que dice que también ilustra Marechal. Y bueno, ahí en Los Vendepatria
dice Perón en un momento, dice, evidentemente lo que hubo luego del 55 es una cuestión de clase. Dice, si bien el peronismo no es un partido de clase, lo aclara él mismo, dice, no es un partido de clase. Ahora, la oposición, o sea, la reacción que tuvo, evidencia que hay una cuestión de clase, dice. O sea, los que vienen por sobre justamente lo que dice Scalabrini, por los triunfos, ¿no? Entonces, ¿y esos triunfos para quién eran? Bueno, para esto que eran los que trabajan, ¿no? La idea esta de este partido de clase. También Daniel James llega a una postura similar, un tipo que analiza la resistencia peronista y que no es justamente no es un peronista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un yanqui que estudia el movimiento obrero argentino. Por ese lado, esta idea del peronismo en los triunfos que logran, ¿no? Que logran romper esto que hablábamos de John William Cook, que hace volar por el aire la superestructura jurídico-política, ¿no? Y como salen desparramados para todos lados, esto que hasta ese momento era la izquierda, lo que era la derecha, y terminan todos del mismo lado, enfrentados, por ahí una categoría que es más propia que la categoría del pueblo, ¿no? Y ahí la entendemos un poco mejor, esto que decíamos del padre Mujica diciendo, bueno, ¿qué es el pueblo? Y el pueblo abarca muchas cosas, pero la identidad del pueblo son los pobres, ¿no? Esta idea de la reivindicación de los pobres. Sí, abarca otras categorías, pero probablemente no es todo el pueblo, los pobres, pero sí lo que lo caracteriza. Bueno, pero ahí está Mariano, digamos, la diferencia con el pensamiento y la ideología neoliberal. Claro. El neoliberalismo le habla a la gente, Sí. o en su caso te habla a vos, a vos, te estoy hablando a vos, que necesitas tal cosa. Al consumidor. El pueblo, individuo, desde la categoría de la clave, el pueblo se construye, el pueblo está dado. El pueblo no es algo que está dado, no es la clave. El pueblo es una construcción, una entelequia, algo que se construye a partir de articular demandas. Articularse una serie de demandas y construirse un pueblo, y a partir que sigue, digamos, y a partir de eso se genera un espacio, digamos, receptivo, digamos, y ahí donde aparecen los liderazgos, digamos, y toda esta construcción que tiene que ver, digamos, desde la mirada del populismo, sin la carga peyorativa, ¿no? Y sin pensar en régimen. Pero, digamos, cuando vos pensás las definiciones en las que hoy nos estamos debatiendo, que tiene que ver con, vos fíjate ahora cómo se plantean, porque hoy decís, hoy de vuelta, ahora estamos por afrontar 6 meses, 7 intensivos de campaña política. ¿Y qué es lo que está pasando? Mira, este año se vota. El año pasado se votó Brasil, Colombia y México. Dos gobiernos de derecha, uno de izquierda. Hoy se vota, este año se vota Argentina, Uruguay y Bolivia. Digamos, el único que todavía sostiene y que intenta, digamos, a través de este fallo que comentaba Fede, seguir manteniendo, digamos, un espacio progresista en la región, es Bolivia. Y acá estamos en el debate. Digo, pero cuando tienen que empezar las campañas políticas, el que está, digamos, detrás de la campaña electoral, está discutiendo a ver si tiene que hablarle de a uno a la gente o le tiene que hablar a la mayoría o a las minorías. Fíjense que Bolsonaro gana por hablar a la mayoría, Trump gana por ganar a la mayoría. En España, que hay también ahora, en abril hay elecciones, y también tenés un frente progresista, Podemos, y tenés frentes conservadores, Ciudadanos, el PP, digamos, que está viendo cómo se rearticula, y si le habla a la mayoría, eso le habla a la mayoría, o le habla al pueblo, o le habla de a uno. Digamos, eso es una discusión que está vigente y que hoy más que nunca, digamos, hay que repensar, digamos, si esa categoría se construye una vez que se gana el gobierno o se construye a la hora de hacer campaña política, porque, digamos, una de las críticas también que se hacen a la experiencia neoliberal de la Argentina de ahora es que estos tipos vinieron con unas campañas, digamos, vinieron con un discurso de campaña y se mantuvieron con esos discursos de campaña siguiendo hablando, digamos, no habla de la realidad, habla de el mismo discurso que mantuvieron durante la campaña, lo siguen replicando durante el gobierno. Digo, son momentos donde el peronismo también tiene que, y esta es la idea también de pensar también las críticas válidas, que se las hace Jauretche, se las hace Scalabrini, las replicamos nosotros. Digo, obviamente tiene debilidades estos procesos populares, tienen muchísimas debilidades. ¿Y esas debilidades por qué se dan? Esas debilidades son porque son frágiles. Porque si fueran fuertes, no se rompen. Esto lo plantea García Linera tomando cita de Bourdieu. Digo, si vos rompés esta copa, ¿por qué se rompe?
porque es fuerte, digamos, el piso, o porque la copa es frágil. Me voy, Andy, me hice la chicha. Chao, Marian, gracias. No, Entonces tenemos que repensar cuáles son las debilidades para que en los nuevos procesos que vienen, afrontarlas, fortalecer lo que estamos flojos. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Me quedé pensando en esto de cuál había sido por ahí el gran acierto de la Constitución del 49, y yo creo que más allá de esto de la incorporación de otras mayorías a la posibilidad de ejercer los derechos civiles y políticos, esta segunda oleada de la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, en realidad para mí me parece que es uno de los grandes aciertos, justamente porque si uno no puede ejercer los derechos económicos, sociales y culturales, difícilmente puede ejercer los derechos civiles y políticos. Entonces, Por eso se dice que se tiene una mirada ingenua, ¿no? de los derechos civiles y políticos, porque digamos, los derechos humanos son interdependientes, en el sentido de si vos no tenés derecho a la educación, no tenés derecho a la salud, ¿cómo vas a poder, digamos, ejercer los derechos políticos? y no sé, digamos, si me preguntaba en estas críticas también que se le hacen desde ese lugar, no pensar, porque no contempló la reforma, la posibilidad de fortalecer la participación de los sectores populares. Yo creo que porque también a veces se pone el énfasis en una parte de esa gran reforma, si se tiene en cuenta que esto fue una constitución humanista, absolutamente humanista, esto de la protección a la familia, que hoy mismo no la tenemos pensada ni legislada ni en ejercicio de la misma forma. Hoy, digamos, justamente muchas de las familias que no ejercen sus derechos económicos, sociales y culturales, cuando por ejemplo alguno de sus hijos tiene algún problema, como decimos nosotros con la ley penal, ¿no? La responsabilidad siempre es de la familia, ¿no? Entonces, bueno, la familia tiene un montón de deberes y obligaciones, pero ¿cuáles son los derechos? Esos derechos que justamente tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Menos de 16 años, la solución es citamos a la familia, vemos cómo la familia se hace cargo, cómo la familia articula con alguna institución que por ahí le dé una mano, y que sabemos que sin esa otra protección integral no va a poder ayudar a su niño o a su niña, y hay un estado corrido justamente porque no hay una protección a la familia. Muy bien. Fíjate que cuando hoy Francisco habla de la cultura del descarte, de la protección a los niños y a los viejos, digamos, pues fíjate que de alguna manera sigue en esa línea, porque hoy, con una vuelta, digamos, otra vez a presiones, digamos, de reducción de derechos, lo primero que se caen son los viejos con el sistema previsional, y son los jóvenes que necesitan, digamos, que el Estado, digamos, los niños en situación de vulnerabilidad, necesitan un aporte, una ejecución de presupuesto mucho más importante que las clases, digamos, que es lo que están los trabajadores activos, ¿no? En la radiografía. Ahí, viste, lo que puedo aportar quizás es lo que decía hoy, digamos, que a partir del 94, en realidad, el marco normativo constitucional respecto a los DESC, que ahora se dice DESCA porque se agregan los derechos ambientales, el abanico es muy amplio, ¿no? Es muy amplio a partir de la incorporación, sobre todo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales del 66 a la Constitución, al bloque constitucional. Lo que pasa es que, como dice Juan, digamos, lo que yo siempre digo, como dice Bourdieu, la lucha es por la interpretación, Y esto con Andrés lo hemos estudiado, hemos escrito algo, como también el Poder Judicial, va detrás del poder hegemónico de turno, ¿no? En este sentido, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 3 miembros que son exactamente lo mismo de la Corte anterior, en cuanto a posturas de distintas, efectividad, ¿no? Y accesibilidad a distintos derechos económicos, sociales y culturales, que en los últimos 12 años había avanzado muchísimo, hoy tiene posturas totalmente regresivas, por lo menos hasta el año pasado. Lo que estamos viendo con Andrés, que a partir de fines del año pasado se ve de nuevo la Corte como más activa en políticas sociales. A esto, bueno, lo que nosotros planteamos, digamos, es la ingenuidad, ¿no? De la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y ver cómo repensar las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Hegemónico de turno, le hace el Poder Ejecutivo con mucha banca de poder político. Bueno, estamos viendo que son influenciables.
muy influencial. No, absolutamente. Muy Y por eso digo, la lucha es por la interpretación, Mari. Ni por- siquiera que es el poder ejecutivo. ¿Eh? Es el poder Sí, real, sí, el poder real. fáctico, Sí, sí, que sí. maneja inclusive al Obvio, ejecutivo. no, pero se tiene muy en cuenta igualmente el poder político. Es decir, no es lo mismo el poder que tenía Cambiemos luego de las elecciones de 2017 que el que tiene hoy. Por eso voy a lo que quería decir básicamente, que hoy en realidad están las herramientas legales que tenemos jueces que piensan en la justicia social para garantizar, digamos, a las familias su estatus de sujeto de derecho, ¿no? Y garantizarle todos los derechos que le corresponden como unidad básica digamos, de la sociedad. Lo que pasa es que es eso, digamos, la lucha es justamente por la interpretación que le damos a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que siempre estuvo, digamos, en discusión esto de su digamos, justiciabilidad, ¿no? Bueno, es un tema recontra Queda apasionante. librado a la interpretación y a las convicciones, digamos, del que... Sí, en parte de sí. que- Igualmente, digamos, cuanto más claras sean las normas, siempre lo que uno va a hacer es achicar el margen de lo interpretable, digamos, ¿no? Siempre uno, digamos, se ven interpretaciones muchas veces contrarias a la propia ley, pero en general, la verdad, es mucho más difícil para un operador judicial apartarse directamente de la ley que encontrar una interpretación que pueda concordar con la letra de la ley, ¿no? Pero ¿es válida la interpretación de la ley que vaya en contra de la ley? Absolutamente. Pero eso debería Es muy ser, loco. es inválidamente, es lógicamente inválido y debería ser moralmente reprobable. Totalmente. Hay un estudio de un constitucionalista que se llama Sagüez, que es un liberal, pero es un tipo muy interesante, que habla justamente, digamos, sobre las interpretaciones, ¿no? Y él hace un estudio cualitativo de las distintas formas de interpretar que ha tenido la Corte, ¿no? Entonces dice, bueno, en este caso ha interpretado conforme la letra de la ley. Bueno, pero en este otro caso ha interpretado en entendimiento a cómo entendieron los legisladores desde su momento que debía interpretarse esta ley. Que eso va en contra de lo que dice la letra de la ley. Es decir, básicamente en el derecho, y por lo menos en el derecho argentino, hoy no está jerarquizada las formas de interpretación de la ley. Y tenemos muchísimas formas distintas de interpretar la ley. Tenemos la interpretación sistemática, que de conformidad con otras normas, tenemos la interpretación conforme, digamos, la letra de la ley, que es el texto en sí mismo, conforme al legislador, conforme... No hay una jerarquía, La Constitución no tiene una jerarquía. ojo, no hay una jerarquía de la interpretación de la ley. Hay una jerarquía normativa, por supuesto, pero no hay una jerarquía de la interpretación de la ley. Parece Lo entonces cual muy dudoso. es muy interesante. Es absolutamente dudoso. Es muy oscuro. Es muy oscuro. Se pone el financiamiento. No, esto es muy para la oscuro. materia Es algo que legal. yo siempre lo planteo, digamos. Es la muerte. Cómo empezar a generar seguridad jurídica a partir de, justamente, normativizar ciertos criterios de entendimiento de la ley, básicamente. Bueno, establezcamos una jerarquía de cómo debe interpretarse la ley. Eso es lo que vos señalabas con la importancia de una nueva dogmática en la Constitución, porque una nueva dogmática son criterios muy fuertes Claro. que van a guiar lógicamente cualquier interpretación, digamos. Es Y más- difícil, si está bien estipulada la dogmática, ir en contra de la dogmática en cualquier interpretación. Y más con el de la mayor jerarquía normativa. Claro, por eso mismo, en ese tiene un carácter Y sí. fundante muy fuerte. Sí, claro. Y por ejemplo, la Constitución de 49 habla de la familia todo el tiempo, ¿no? Los derechos sociales, habla de los ancianos, de los niños, Hasta luego, de gracias. la familia. Después te hacemos llegar el celular. Gracias. Ahora, la Constitución actual, ¿qué concepto de familia tiene si encima de que con toda la evolución, digamos, de la sociedad, los distintos tipos de familia hoy que hay en día, los operadores de justicia no tienen una apertura ni formación a estas nuevas concepciones de familia que se nota? Ahora, lo que yo digo es la Constitución, porque se notan los operadores de justicia que tienen las leyes y la Constitución bajo el brazo. Pero digo, ¿cuál es la concepción en la Constitución actual, si es que la hay,
porque es No, en deporte realidad, liberal y a ver, no la ley. no, eso está en algunos pactos, como por ejemplo la Comisión de los Claro. Derechos Humanos, bueno, pero igualmente todos estos pactos ya se han quedado en el pasado respecto a las nuevas concepciones de familia. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial constitucionaliza muchísimo, digamos, en realidad lo que hace es trae mucho derecho constitucionalizado y de los tratados. El nuevo Código Civil, ese sí, habla mucho, digamos, de nuevos conceptos de familia, ¿no? La herramienta legal en cuanto a la nueva concepción de familia está en el nuevo Código Civil y no en la Constitución. Porque sí, quizás en la interpretación que le dan al concepto de familia los distintos órganos de protección y promoción de los sistemas regionales de los derechos humanos o el sistema internacional de los derechos humanos. Los tratados en sí fueron redactados, todos los que tienen jerarquía constitucional hoy, en el siglo XX, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, la concepción de familia ha variado, de lo que hoy explicaba cuando hablaba de la concepción de familia que tenía Sampay, que tenía el peronismo. La mujer en la casa, el hombre afuera, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Las cosas de familia tienen que ser trabajadores sociales y los abogados Sí. asesoren jurídicamente algunas normas. Informe. Porque quien sabe de familia son los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales y no los abogados. No en otros tipos de derechos, pero me parece que en la familia, digo, opinan sobre familia sin ningún tipo de... El caso que No, salió no solo ahora, opinan, toman decisiones. Toman decisiones. Bueno, Que eso es mucho más relevante Es que peor. opinar. Digo, no digo en otro tipo de derecho, pero en la Lo cuestión de de familia, familia... Bueno, pues eso tiene que ver con la enseñanza del derecho, pero ojo, porque por eso es un ámbito, un fuero que vos tenés más caminado, más, digamos, en la praxis. Y cuando lo trasladas al derecho penal, cuando trasladas al derecho civil, algunas materias, digo, esto pasa, hay siempre un divorcio de lo que pasa en la realidad con lo que, digo, no hay un derecho que se apure más porque hay cuestiones urgentes donde el vulnerable está latente, un derecho que se está conculcando, no. El derecho es, digamos, lo que hay que pensar no solo en la enseñanza del derecho, sino cómo funcionan los aparatos de justicia, eso es una discusión, y el derecho de familia se ve muy claro porque lo que se está privando muchas veces hay, digamos, niños, digo, situaciones de vulnerabilidad muy extrema. sí, igual, No, es el tristísimo. conflicto Yo lo veo todos los días. acá, imagínate vos, Cómo si después, los aparte, trabajadores terminan sociales muertos o no matando. nos formáramos si los trabajadores sociales no tendríamos una lectura de la realidad permanente, ¿no? ¿Por qué los abogados en su formación además no hacen una lectura de la realidad, actual? Digo, los trabajadores sociales nos vamos ayornando día a día con todas las cosas nuevas que van apareciendo, las formas. La justicia que sí, che, toma, mirate esto. Un expediente para que vayas a hacer una intervención a un Encima no hogar. vinculante. Y viniste de aquí y te dice, che, mirá esto lo vamos a... Esto que me interesa para lo que yo pienso, lo voy a citar. Todo el resto, chao. Por eso Digo, digamos, esto es una de las entonces cosas por eso que marca- tiene que haber jueces que no sean abogados. que marca la necesidad de la reforma constitucional. Al menos Esta es una de las algunas cuestiones. competencias me parece que habría que repensar. Eso lo planteó Cristina en la apertura de la sesión legislativa del 2003. Casi la bota. Ese En no una me acuerdo. ventana. Entonces la Sí. Estoy de acuerdo. Perdón, eso te va. Eso estaba, No, ¿qué no, tal? no, ¿Cercenaron? no, ¿La cercenaron? ¿Qué no, pasa? no. ¿Y el derecho a la No, palabra? pensaba en esto de seguir buscando cuáles son los porqué de que es necesaria una reforma constitucional. El otro día participábamos de una charla donde estuvieron los compañeros también y hablaron unos, eran de la izquierda nacional, se autodefinían los compañeros que hablaran, y decían, bueno, durante el kirchnerismo se presentaron, desde el año 2000, desde ellos se presentaron, no sé, 70 y pico de proyectos para reforma constitucional, y bueno, lo que dejaban entrever como que el propio gobierno había sido el que no había querido esa reforma, por lo menos así lo interpreté yo, porque eran muy críticos, Sí. una izquierda muy crítica del último gobierno nacional y popular, y la verdad no soy una gran estudiosa de por qué no se hizo la reforma, digamos, por qué no, No estaban los votos. por qué no, No estaban los votos. Necesitan los 2/3
de ambas fuerza, cámaras. la correlación de No, fuerza. Los Si por los 125 le hicieron casi. Sí, igual para mí, Hay que ir digamos, construyendo. yo pienso que esas cosas, digamos, se pueden trabajar con tiempo, ir haciéndolo esto más plebiscitario o más participativo, ir generando la condición en la sociedad. Sí, Que sí. esto que hablábamos Sí, recién no, de, obvio. del concepto de familia, que podría ser cualquiera, otro montón de situaciones que no contempla la norma madre y que están, pero las tenés que interpretar. Lo que y pasa es que es muy difícil. en la conciencia colectiva, ¿no? Está como esta rigidez constitucional está en la conciencia colectiva. Digamos. El consenso que se necesita lamentablemente para modificar la constitución no es ni siquiera el del 54% del voto. No. Es un consenso, no sé de dónde sale, quieren un 70% de consenso. No Cuando tenemos una constitución redactada en 1853. Pero además el Porque proyecto. el 60% de la población quiere modificar la constitución y le tenemos que adecuar a los que dijeron en 1853, cuando la base ciudadana de 1853 Eran los varones. eran los varones de alguna provincia. Blancos, Los varones del puerto. El cuarto de Buenos Aires. Que no salía de Recoleta. Tal Bueno, cual. por Los eso. varones del conurbano. Eso es. Eso son los de ahora. Los varones, Pero con B larga. No, Me parece que está como instalado en el sentido común que el gobierno que quiere reformar la Claro, constitución lo va a hacer para beneficio propio, sí. ¿no? yo creo, Entonces hay que yo creo que evitar. Néstor no tenía en carpeta. Me parece que es eso. Porque después del 2018, 2019, después del conflicto del campo básicamente, venimos en un repliegue de debilidad, donde se perdió todo menos el 54% de la elección de Cristina. Y, digamos, en ese momento capaz que se empezó a pensar, che, y no estaban las condiciones dadas. Pero porque no hubo, digamos, los gobiernos que antes reformaron la había. Constitución, Ecuador, Bolivia, digamos, gobiernos populares que reformaron la Constitución y que en la Constitución incorporaron conceptos de plurinacionalidad en Bolivia y del buen vivir en Ecuador, por ejemplo, como conceptos más. Desde vos 10 años a ellos, Digo, de lucha. estaban pensadas de antes. 10 años de Digo, lucha tipo, social. yo si asumo, reformo la Constitución. Ayuda, llevó 10 años. Esa es una explicación tentativa. Sí, sí, también las realidades, Obviamente que tenés, las lo demás realidades juega, culturales, Guarona que no la las realidades reforma. culturales de Ecuador, de Bolivia, incluso de Venezuela, son muy distintas a la Argentina. Y las reformas instaladas, digamos, por ellos, son reformas sobre todo que tienden a los derechos culturales. Que, si queremos hacer una crítica al kirchnerismo, podemos decir que mucha pelota a los derechos culturales no le dimos, ¿no? Se hicieron algunas cosas, pero no tanto como se tuvo que haber hecho. Y me parece que fue eso. Ese es uno de los motivos. Pero yo creo que se podría llegar a haber avanzado de haber, digamos, un consenso un poco más amplio. No es fácil, porque aparte vos tenías todos los medios de comunicación, siempre que es esto lo que dice la compañera. Piensa que vos querés reformar la Constitución porque te querés perpetuar el poder, ¿viste? O lo que sea. ¿Cómo remontar ese día? Igual yo soy una convencida de que la posibilidad de lo vincular, los foros, los encuentros, Sí, obvio. Que se fijar las intentó con la ley prioridades. de medios y Se toma la ley de medios. Y la se ley toma de la educación policía, también, la policía reforma fue muy judicial. participativa. Para mí no son debates, digamos, que no sirven para nada. Por ahí en ese momento no, pero podés dar un pasito que en otro momento te permitirá seguir avanzando. Se podría haber ido un poquito más allá. Sí. Y que tampoco está mal en pensar que este puede ser el inicio. Seguramente debe haber algunos otros locos que estén por fuera de la lógica electoral y están pensando también como nosotros, bueno, realmente por dónde. Sí. Esto, viste, la función social de la propiedad y la nacionalización de la banca, la nacionalización de los recursos naturales y de los servicios públicos es algo tan esencial, digamos, para digamos, viste, para encarar un poco. Esos son Son recursos estratégicos, Ya loco, no los- podés estar en manos de privados. Igual, por ejemplo, Mosconi y los fundadores también de los sistemas como militares tenían una concepción del Estado también estratégica en términos militares, en términos de que si vos no tenés tu petróleo, por supuesto, ¿qué puedes hacer? Por supuesto, como decía Andrés, Mosconi. te quieren, claro, Mosconi, Era militar. claro, te quieren invadir y te apagan la luz, te cortan la luz, ya está, listo, olvídate. Sí. Te ponen la te ponen Mosconi la Lo que te acabo de decir, con un botón te apagan la luz todo Siria, tipo. Mosconi, Hussein, Nosotros no debemos estar tan Hussein, lejos, el fundador del CONICET mucho tiempo después, son todas apuestas que tienden a pensar el Estado de una manera y los recursos del Estado, no es simplemente por una reivindicación de que lo argentino se queda en Argentina,
sino por la capacidad que te da eso de acción o las limitaciones que te da para actuar en relación a otros países. Como leía Andrés, lo que estaba pensando este hombre, digamos, es que... Sí, pero vos fíjate, lo que estaba pensando este tipo es que Argentina no solamente tenía una capacidad enorme por sí misma, sino que tenía una capacidad de liderazgo del Cono Sur. El ejemplo de Argentina es un ejemplo desestabilizador de las relaciones internacionales. Perón Que fue con era Paraguay ese. anteriormente. en realidad, Perón es un... fue estudiado en todo el mundo. Claro, de Pero- hecho, Perón es un líder que La Triple Alianza. pero vos fíjate que hay errores, digamos, vos fíjate, nosotros por ahí no llegué con el tiempo, pero vos tenés acá al Sogaray. ¿Dónde está? Estaba leyendo. Ahí, Hermana. al Sogaray. Vos fíjate, si vos tirás un puente con el 94, que es la otra reforma, la reforma vigente, la del 94, estaban estos tipos, digamos, en la estructura de la experiencia peronista del menemato. Entonces, vos decís, ¿cuál fue la reforma? Esta es una reforma que tiene muchas críticas, porque mantuvo la base, estructura, digamos, quizás lo más destacado fue La base liberal. la forma de democracia ¿cómo es? Semidirecta, Sí, la incorporación de la los vea papas. corpo, digamos, algunas garantías, pero sobre todo el 75 inciso 22. Sí, la incorporación de los papas. Hay algo que igual habría que tener en cuenta y es lo que sucede previo a la reforma del 49, porque muchas de las leyes más progresistas, si quiero, o muchas de las reformas que se hicieron, los artículos que se reformaron en el 49, ya se habían hecho pruebas pilotos en las constituciones provinciales. Por ejemplo, nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que es la 14.449, que es una ley sobre hábitat y vivienda y dispone del uso social de la propiedad cuando está en condición de vacancia. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires constitucionalmente tenemos una ley que nos da algunas herramientas para poder ejercer sobre determinado tipo de propiedad un uso social. Obviamente no hay órganos de aplicabilidad, nosotros lo hemos trabajado previamente a constituir incluso este centro de estudios en otras instancias de militancia, sobre todo en algunos foros, y lo cierto es que lo mismo pasa, por ejemplo, con la Constitución de San Luis, que tiene algunas leyes con respecto al medio ambiente que no figuran. Obviamente que el poder que tiene eso para ser ejercido es mucho menor que si fuera sobre la Constitución Nacional. No, por eso, una es ley provincial. Digamos, Sí, digamos, de hecho, uno de los cuestionamientos No, que es ley, no es ley, constitución. claro. Provincial. Claro. Es superior. Claro, es ley provincial, no constitución provincial. ¿Es superior, decís, a la No, Constitución? abajo de la Constitución provincial. Claro, está bien, está bien. Yo digo, uno de los cuestionamientos que también más hacía importante si fuese una Claro. reforma constitucional. Que la también la hacía la- constitución de la provincia es muy parecida a la A la nacional. yo digo, es un cuestionamiento que le hacía Levinson, que le hacía la minoría radical también, es decir, ¿para qué viene Perón? Porque decía, todo esto era, la reforma es para la reelección, punto. Y bueno, ¿Para qué querés? lo mismo es el- Lo que decía Cristina. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene incorporar todas las leyes que ya están en la nomenclatura, digamos, todas las leyes, todos los derechos que se incorporan en la Constitución del 49, deben ser leyes que ya están promulgadas, sancionadas y en vigencia? Todo. Muchas. O sea, el 90%. Entonces le dice, si ya está, si querés ley, aplica esto. Ese es el dejá- argumento, ese es el argumento argumento de liberal. Zampari. ¿Eh? Las reformas ya están de hecho, Claro. no es una constitución que venga a imponer por la letra una serie de reformas, sino que hay una serie de reformas institucionales que ya están vigentes. Sí, yo y la diría constitución lo que viene a hacer es regularlas. Yo me parece a mí que fue como un hito en ese proceso de reformas legales, porque por lo menos lo que estudié yo, sobre todo en el libro de Azali, esto está muy bien explicado, hay muchísimas reformas legales anteriores, pero hay muchas posteriores que tuvieron base, digamos, y justificación en la Constitución también. Está medio como en el medio, diría yo, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es parte de un proceso histórico, ¿no? Y lo que permite, digamos, la legitimación jurídica, que también es muy importante la legitimación jurídica. Cuando vos tenés la decisión política, bueno, no es lo mismo tener la legitimación jurídica en una ley que en la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, Bueno, muy bien.